Muy buenos días, mis amores. Muy buenos días. ¿Cómo están por ahí? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy es una versión muy diferente y especial. Si sos nueva o nuevo por acá, bienvenido también, bienvenida. Y bueno, si bien sigo con mi gripe, trabajando en mí, con mis temillas, hoy quise traerles un tema hermoso, inspirador. Les va a encantar, estoy segura de que les va a encantar. Vamos a hablar de la metanoia. No sé si han oído hablar de ella, de la metanoia. Es una palabra fuerte. Cuando el dolor se transforma en propósito. ¿Sí? Entonces vamos a explorar una de las transformaciones más profundas que puede atravesar el ser humano. La metanoia. No es un cambio superficial, tampoco es una simple decisión racional. En realidad es un cambio de conciencia medio radical. Es como que después de una crisis viene la transformación. Bueno, es algo del estilo. Bien, es como una ruptura interna que también puede ser forzada, ¿tá? Por el dolor. Y también puede ser elegida con valentía por alguna cuestión nuestra que, no sé, la voz de nuestra alma nos dice, por acá, vamos, y nos empuja como a ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, hoy quiero inspirarles con historias reales, con vidas marcadas por la adversidad, las pérdidas o la injusticia, pero que sí lograron salir transformadas. Personas que vivieron un antes y un después tan profundo que ya no volvieron a ser quienes eran. Y como si Mera está en ese camino de muerte, renacimiento, de metanoia, yo les voy mostrando un poco mi proceso. Pero bueno, hay personas que viven estas metanoias a través del dolor, como decíamos, o a través de alguna enfermedad, de algo físico. Bueno, vamos a ver muchas historias diferentes. Pero primero quiero que hablemos del significado de la palabra metanoia. ¿Sí? La palabra metanoia proviene del griego. Meta quiere decir más allá y noia, mente. Bien, es como ir más allá de la mente que conocías hasta hoy, básicamente. No es como simplemente cambiar de opinión, es como más profundo. Es dejar de ver el mundo desde el mismo lugar que lo estabas viendo, de la misma perspectiva. Es como nacer de nuevo, pero sin morir físicamente. Es como una muerte interna de nuestro yo anterior. Algo así, ¿no? Aunque nuestra esencia nunca la perdemos. Voy a bajar un poco esta música porque me encantó, media chamánica de fondo, pero está muy fuerte, seguramente. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Bien? La metanoia siempre aparece generalmente luego de una crisis, una pérdida, una herida, pero también pueden hacer desde el amor, como les decía, desde una revelación y también desde una búsqueda profunda de sentido, ¿no? No sé si les pasa esas preguntas existenciales, como a Ximena le pasa seguido, que también me ha llevado dolor e incomodidad, si bien en mi caso personal no es un tema más complejo, sí me ha llevado a elegir esto. Las preguntas que me hago, ¿por qué me las hago también? Me las hago porque no me siento cómoda con quien estaba haciendo, con la vida que estaba llevando, con sentir que estaba sobreviviendo en mi caso, ¿no? Pero bueno, hoy no venimos a hablar de mí, hoy no venimos a hablar de mí. Pero bueno, básicamente pueden hacer del amor, de una revelación, de una búsqueda profunda de sentido. Y en este proceso algo cambia para siempre. El propósito, la identidad y la forma de habitar la vida. ¿Bien?
Entonces, vamos a ir con una historia que a mí me encanta, la conocí hace unos años y la verdad que es hasta erizante. No sé si lo conocen, a Nick Vujicic, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, es australiano. Él nació sin brazos y sin piernas, debido a una rara enfermedad llamada tetraamelia. Bien. Desde niño enfrentó bullying, rechazo, una depresión muy grande, muy profunda que lo llevó a pensar en el suicidio. Bien. Esto no lo tengo anotado, pero recuerdo que sus papás eran personas muy positivas que lo alentaban todo el tiempo, que eso también es muy importante, ¿no? Cuando hay un niño con una discapacidad o cuando hay alguna enfermedad, qué importante es que los papás puedan apoyar el proceso, ¿no? Muchas veces pasa que bueno, por ignorancia, porque yo no creo que nadie le quiera hacer daño a sus hijos, no son positivos y cuesta más que el niño pueda llevar una vida mejor. Bueno, en este caso sus papás siempre le decían que él podía con todo, le daban para adelante, eran muy positivos, y eso es lo que recuerdo yo de cuando leí su historia, que me impactó mucho. Pero bueno, les sigo contando. A los 17 años él hizo un clic, su dolor se transformó en motor, empezó a dar charlas, a contar su historia, descubrió que él no era menos por tener un cuerpo distinto, sino que era único y poderoso. Bueno, yo me emociono, ya saben, la lloración como es conmigo. Sensibilidad al límite, pura sensibilidad. Bueno, seguimos. Hoy Nick es un conferencista internacional, escribió libros, fundó una organización sin fines de lucro y inspiró a millones de personas con una sola idea. No necesitas brazos y piernas para tener un propósito. Ahí está. Su metanoia fue radical. Pasó de verse como una carga a ser un líder que transforma vidas. Bueno, él se casó, tiene hijos, no me acuerdo si tiene 1 o 2, pero nada, busquen su historia si les interesa, porque, wow. En el momentos que he estado en queja, es como, ves esta historia y decís, ¿de qué me quejo? ¿De qué me quejo? No tenemos de qué quejarnos, la verdad. Siempre, o sea, nuestra mente es todo y podemos cambiarla, y cambiando nuestra mente, cambiamos nuestra vida. Eso es así. Pero bueno, vamos a seguir con otra historia. Jim Carrey, ya lo conoce todo el mundo. Bueno, él hizo reír al mundo durante décadas, pero detrás de esa risa él escondía algo más profundo. Una lucha silenciosa con la depresión, la ansiedad y la pregunta existencial de quién era realmente. Bien, cuando dejó de actuar en películas, muchos pensaron que se estaba retirando, pero en realidad estaba comenzando su verdadero papel. El hombre que despertó. Bueno, empezó a hablar públicamente del ego, de la impermanencia, del vacío del éxito. Pintó, escribió y se transformó en una voz filosófica inesperada. La depresión es tu cuerpo diciendo que no quiere seguir interpretando a ese personaje. Su metanoia fue dejar de actuar en la vida, soltar el personaje y encontrarse. Como les digo yo muchas veces, ¿cuántas veces estamos desde un personaje que nos quedó como desde niños por algo que vivimos, pero que ya no lo necesitamos? Voy a tomar un poco de té, porque casi me quedo sin voz en el medio. Pero bueno, también, esto no lo puse porque quise hacer algo muy resumido, pero Jim Carrey también, antes de esto, él vivió en su auto, antes de ser actor y famoso, él sabía que iba a ser famoso, se había hecho un cheque de tanta plata, que iba a ganar tanta plata, y él vivió en su auto mucho tiempo y lo logró. O sea, también tuvo como 2 veces él llegó al éxito, lo logró, bueno, después encontró un vacío dentro del éxito, porque es verdad que es un camino un poco solitario, pero bueno, siempre podemos transformar nuestra vida, y bueno, gracias a Dios se volvió a encontrar con él mismo. Bueno, ahora vamos con una hermosa mujer, Malala Yousafzai. Bueno, no lo voy a poder nombrar bien. Yousafzai.
Me tendría que haber escrito cómo se lee, pero bueno. Esta la conocí por un libro que tiene mi hija, de niñas, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Me inspiró mucho esta historia. Hay muchas mujeres inspiradoras en ese libro. Yo me lo compraría para mí. Se lo regalaron a Pauli y la verdad que es hermoso. Pero bueno, les cuento de Malala. La voz que no pudieron apagar, se llama su historia. ¿Por qué? Porque Malala nació en Pakistán, donde las niñas tenían prohibido estudiar bajo el régimen talibán, y a los 11 años comenzó a escribir en un blog anónimo para denunciar esa injusticia. En 2012, un talibán le disparó en la cabeza mientras volvía de la escuela. Se subieron al ómnibus, preguntaron por ella y le dispararon. El mundo entero se estremeció, pero ella no se detuvo. Ella no murió, sobrevivió, habló, denunció y fundó el Malala Fund. Y en 2014 se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Ay, ya llorando de nuevo. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Esa es su frase. Su metanoia fue usar el miedo como impulso y convertir aquel ataque brutal en un movimiento global. Hermosa historia inspiradora. Ay. Sí, vas a ver que me iba a poner a llorar en todo el momento. O sea, no sé si lo grababa. Sí, sabía que me iba a poner a llorar igual. Igual lo estoy llevando bastante bien. Vamos por Nicolás Villamil. Es un jugador de fútbol. Fue arquero profesional argentino con pasos varios en clubes de América Latina. El fútbol era su vida hasta que una complicación por una diabetes le obligó a amputarse una pierna en 2017. Fue una pérdida durísima y bueno, para cualquier persona, pero para un deportista fue como más duro, ¿no? Y bueno, aún así él eligió seguir adelante, expresó su deseo de continuar ligado al fútbol como entrenador y mostró una actitud resiliente ante esa adversidad. Su metanoia fue entender que su valor no dependía del cuerpo, sino de su espíritu. Porque un arquero puede perder una pierna, pero nunca pierde su pasión por defender lo que ama. Bien, otra historia muy, muy, muy hermosa y fuerte también, ¿verdad? Bueno, vamos con otra mujer, porque las mujeres también somos importantes, mis amores. Oprah Winfrey, quien no la conoce, del trauma a la transformación. Bueno, ella fue un ícono, es un ícono global hoy en día todavía, pero bueno, ella nació en la pobreza, en el sur de Estados Unidos, sufrió abusos sexuales en la infancia, vivió muchos años de abandono emocional y de todo tipo. Y bueno, ella contra todos los pronósticos se convirtió en periodista, luego conductora de televisión y más tarde fue y es hoy en día una de las mujeres más poderosas del mundo. Bien, su verdadera fuerza no está en el éxito que logró, sino en la capacidad de sanar en público, porque habló de lo que nadie hablaba, del abuso, del racismo, de la salud mental, autoestima, la espiritualidad. Fundó escuelas, ayudó a millones de personas y transformó el dolor también en sabiduría. Convertí tus heridas en sabiduría, es su frase. Su metanoia fue elegir no ser víctima y transformarse en maestra. Muy bien. Una genia ella también. Podríamos armar como un segmento, ahora que pienso, de gente inspiradora e ir subiendo algún episodio hablando de alguien en particular. Si quieren me lo pueden pedir por privado, por mensaje, por Instagram, @magia yo soy, 3Y al final porque, bueno, ya había. O, bueno, me lo pueden contestar acá en los episodios para que yo pueda ir hablando de algo que ustedes quieran, también algún tema que queramos ir desglosando juntos. También estoy abierta, ¿sí? Obviamente van a seguir teniendo mis episodios de mi inspiración o de mi reflexión del día, porque sí, porque es lo que soy. Pero bueno, hoy quise traer algo diferente porque, nada, tengo un familiar que está pasando un momento para metanoia y sentí grabar este episodio como en su honor, como honrarlo y que vea también otras historias y lo escucha y le resuena
que pueda hacerle sentido y bueno, acompañarlo en su proceso, como quien dice. Bien, y bueno, también a las personas que estén pasando estos momentos, ¿no? No solo para él. Él fue el que me inspiró, como quien dice, sin saberlo, él me inspiró, pero en realidad sirve para cualquier persona, ¿no? Que esté pasando por un proceso. Todos tenemos vidas complicadas por momentos y necesitamos ayuda, y a veces el ver otras historias nos hace ver que no estamos solos y que a todos nos pasan cosas en algún momento y que se puede salir de todas las situaciones tomando la decisión y bueno, a veces pidiendo ayuda si no podemos solos, pero siempre podemos. Bueno, vamos con la última historia. Traté de hacerlo corto para que no sea tan largo el episodio. Resumí un montón, así que si quieren pueden ir a buscar la historia de cada persona más en profundidad y desglosarla ustedes, porque son historias re lindas, todas. Bueno, mi amado, porque lo amo mucho, no sé si lo conocen, Alejandro Korch. En un episodio les hablé de un fragmento de un libro de él. Volver al origen sería su título. Él nació en Argentina, pero su historia está profundamente marcada por el exilio y el silencio. A los 21 meses, sus padres fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar allá en Argentina. Y bueno, a él se lo dejaron a una vecina y cuando se llevaron a sus padres. Y bueno, y los vecinos de los padres pudieron contactar a sus abuelos de acá de Uruguay. Y bueno, fue criado en Montevideo por los abuelos. Y bueno, muchos años preguntándose, ¿no? ¿Por qué no tenía a sus padres? Nada, con su herida abierta, con esa ausencia tan enorme que es no tener a sus papás, tan chiquitito. Y bueno, pasó por varias crisis de identidad y su cuerpo también le hablaba, tuvo temas en la piel. Pero bueno, él un día estuvo muy enojado, muchos años obviamente, cuando supo la historia. Pero bueno, un día eligió el camino de la sanación profunda. Se formó como hombre de medicina en tradiciones indígenas americanas. Escribió muchos libros como El regreso de los hijos de la tierra, 13 preguntas a la muerte, hay otro 13 preguntas al amor, hay muchos. Y bueno, empezó a guiar a otras personas hacia el reencuentro con el alma. Hoy él vive en comunidad, acompaña procesos de transformación y honra la memoria de sus padres con luz. Y bueno, de sus abuelos, que también obviamente hoy ya no están. Pero su metanoia fue reconciliarse con su historia y desde ahí sanar a otros. La verdad que es una historia, si la quieren leer, menos mal que yo me lo resumí porque es profunda, es fuerte. Y tal. En el libro del regreso de los hijos de la tierra, cuenta todo. Yo me desangré llorando, imagínense cómo soy yo. Pero es hermoso cómo habla, cómo cuenta, la paz que él transmite. Si lo siguen en las redes lo pueden ver. Es un hombre realmente medicina, o sea, no sé, a mí me transmite una paz y no lo conozco en persona. Sí, cuando tuvimos el programa de radio él estuvo, pero por teléfono, y es un hombre maravilloso. Transmite paz, amor, luz. Tiene una sabiduría que desglosa temas complejos y te lo explica de una manera tan natural, tan sabia, tan hermosa. Por eso lo dejé para el final porque, bueno, es alguien que a mí me inspira mucho. Y sus libros son de fácil lectura, como les digo, explica las cosas desde esa paz, se transmite la paz, o sea, en sus palabras, en sus libros, es una gran persona. Y bueno, él se transformó mucho. Pasó por varios temitas complejos, imagínense, pero bueno, él pudo y como se reconcilió con su historia, hoy en día es otra persona, se transformó realmente y bueno, ayuda mucho a sanar las personas.
Así que nada, si tienen la posibilidad de seguirlo, de conocerlo, de leerse un libro de él, no se van a arrepentir. Bueno, para ir cerrando y no hacerlo tan largo, perdón. Bueno, la metanoia es una posibilidad universal para todos, porque no importa las culturas, las edades, los géneros, los contextos, ya vieron que es para todo el mundo, o sea, no es que es un privilegio de algunos, o sea, la metanoia la podemos vivir cualquiera de nosotros. Es una posibilidad completamente humana, así que, bueno, todas las personas que les nombré, Nick, Jim Carrey, Nicolás, el jugador de fútbol, Malala, Oprah, Alejandro Korch, todos se enfrentaron a algo que los rompió, pero eligieron no quedarse rotos, porque no se definieron como su herida, ¿tá? Eligieron reconstruirse, no desde dónde eran, sino desde cómo podían ser, ¿no? Porque primero uno tiene que crearlo en la mente para después verlo aquí, ahora. Porque la metanoia no es volver a lo anterior, es cruzar un puente interno y no volver jamás. Y yo, Ximena Ramírez, lo veo como decía algo. Perdón, no me siento del todo bien. Como verán, Gustavo Cerati, la canción Puente, usa el amor como un puente. Yo creo que fue eso, es cruzar ese puente, del miedo al amor y vivir desde el amor. Sí nos van a seguir pasando cosas, sí la vida no es que, llegué a este punto, ya está, soy Dios, no, si no, no estarías vivo. Siempre que estemos acá vamos a estar viviendo cosillas. El tema es cómo nos las tomamos. Nosotros podemos transformar lo que nos pasa. Entonces, si vos llegás a ese estado de amor, de transformación, luego te vas a tomar la vida de otra forma. Entonces, cuando te pasen algunas cosas no tan buenas, te las vas a tomar diferente. Vas a atravesarlas más fácil, vas a tener otras herramientas, porque tuviste esa experiencia dolorosa que después de eso, yo pienso, después de tanta cosa mala, cuando te pasan cosillas de la diaria que uno a veces se molesta por pavadas, decís, ¿y esto qué me va a molestar con lo que yo pasé? Esto es de taquito te lo hago. Así la pienso yo. Pero bueno. Bueno. Gracias por escuchar este episodio, por estar del otro lado, como les digo siempre. Si alguna de estas historias les resonó con la de ustedes, si están en algún momento de cambio, si conocen a alguien que esté en esto, compártanlo al podcast. Porque bueno, todos en algún momento necesitamos recordar que incluso en los dolores más profundos podemos cambiar y tener una vida nueva. Podemos hacer nuestra metanoia. Así que bueno, nos encontramos en el próximo episodio de Luz y Amor, aquí compartiéndonos, reflexionando, transformándonos. Y aquí estaremos esperándolos, que me escuchen, que me sigan, que activen la campana, que les aparezca el nuevo episodio. Me hice la rabona unos días, no grabé, qué horrible, me sentía muy mal, chicos, pero bueno, acá con esta voz les grabo igual, ¿vieron? Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y les mando un beso enorme a todos. Gracias, gracias, gracias por estar ahí.